más de alguno con la maravilla que tienen uno entre manos al ir conociendo un poquito más de la neuroanatomía y del examen neurológico. No es mi intención acotar el tema, la verdad es que es como súper extenso, es una cosa que uno va aprendiendo mucho desde el conocimiento neurofisiológico, neuroanatómico y sobre todo de la experiencia de ver a hartos pacientes. Ya yo creo que es uno de los llamados principales que ojalá se motiven para empezar a mirar harto. Ya, aparte de la presentación que me hacían los chiquillos, les quiero contar un poco ahí. En los lugares en los que trabajo, la verdad es que como en la presentación hablaban del tema del trastorno del movimiento, partí mucho desde ahí y diré que actualmente estoy más en la línea de la neurogeriatría. La vida me llevó a trabajar harto con psiquiatras, con geriatras. Y en este momento trabajo mucho en lo que es unidad de memoria, en centros de apoyo comunitario para personas con demencia sobre todo. Así que ha sido un camino súper lindo. Es una de las cosas que uno puede ir haciendo cuando entra en neurociencia. Yo creo que es un ámbito súper amplio. Y una de las cosas choras que tiene es el hecho de poder compartir con distintas especialidades o distintas disciplinas. A mí me gratifica mucho poder compartir el día a día con terapeutas ocupacionales, kinesiólogos, con psicólogos, fonoaudiólogos, nutricionistas. La verdad es que uno se puede enriquecer mucho de otras profesiones y de otras miradas también. Y, y como venimos de la neurogeriatría, quería presentarles a un ídolo de la neurogeriatría que nos va a introducir en la temática de hoy. Este es José Saramago, escritor portugués, premio Nobel. Lo interesante de Saramago en relación a la neurogeriatría es que él publicó alguna novela a los 20 años y no tuvo mucha repercusión y más o menos después de los 40, 45 empezó recién a retomar la escritura en serio y sus grandes obras parten como a los 60 años y en este caso esta cita que es de ensayo sobre la ceguera, en este libro lo publicó a los 75 años, lo cual me parece fantástico, así súper inspirador. ¿Y qué nos dice él? Nos dice una introducción al tema de hoy. Si puedes mirar, ve, si puedes ver, repara. Básicamente, esto que llaman el ojo clínico se va día a día entrenando. Eso quizás es un mensaje súper importante. Siempre estar viendo el examen de una persona normal. Y además, incluso, yendo más allá, les voy a presentar a otro ídolo. Este William Niemeyer es un neurólogo estadounidense y que trabajó mucho el siglo pasado junto a su esposa, que también trabajaba en el área de neurociencia. Ella trabajaba en autismo, Di Meyer trabajaba mucho desde anatomía, neuroanatomía, neurociencias. Y si les tuviera que recomendar un libro de semiología neurológica, para empezar, es este. Ya es uno de los libros quizás más inspiradores que me ha tocado la suerte de poder abordar. Él hace cosas muy interesantes. Primero, decirles que la neuroanatomía es la base de todo, ya la neuroanatomía, y él toma esto desde la biología incluso, parte introduciéndonos, pero lo más notable es que lo primero que a uno le hace hacer, él es más de la línea neuroinfantil, nos hace tomar un espejo, ¿ya? Y mirarnos a nosotros mismos, y partir el camino del mirar, del observar, con uno mismo, hay un encuentro notable. Ya te hace mirarte el borde de los ojos, te hace, en muchas partes del libro, te hace auto-observarte. Y por ejemplo, para los movimientos extraoculares, Niemeyer nos invita a tomar una pelota de ping-pong. En su momento yo lo hice cuando era residente, a pegarle papelitos imitando los músculos extraoculares y a ponerlos sobre el gollete de una botella. Y es súper interesante cómo uno aprende así, muy en la práctica. Entonces, el, digamos, entre estos dos próceres, me parece que está el mensaje más importante del darse el tiempo de mirar. ¿Ya? Un profesor muy querido del Hospital de la Universidad de Chile, doctor Carlos Silva, tú lo acompañas en el policlínico. Carlos Silva hace una anamnesis súper extensa y después sienta a la persona en una silla,
y él se sienta frente a la persona y pese a que lleva, en ese momento lleva 30 años quizás de neurólogo, él se sentaba 2 o 3 minutos solamente a observar la cara, las comisuras, la postura, las manos de la persona. Yo lo encuentro notable. Entonces, claro, está este lugar común, ¿no? Yo veo a la persona ingresando y sé lo que tiene. Yo siento que puede ser como un desafío interesante, pero creo que uno gana mucho más en la experiencia de desglosar, ya que cada paciente merece un examen detallado y uno puede aprender muchísimo de cada paciente. Incluso las personas que no tienen nada ya nos dan como, por así decirlo, nuestra vara para poder encontrar cuando aparece alguna anormalidad. Este quizá uno de los mensajes más importantes. Bueno, yo no sé si han llegado a esta parte, pero para nosotros el pensamiento neurológico es súper, nos forma harto, nos modela, y nosotros partimos de un diagnóstico sindromático, uno localizatorio y uno etiológico. Un diagnóstico sindromático viene mucho de una buena anamnesis, un buen examen físico, y al momento de ir haciendo un compendio de los hallazgos que yo voy encontrando en mi paciente, y esa es la magia de la neurología, básicamente, vamos generando un diagnóstico localizatorio. Ya nosotros podemos predecir en base a hacer un examen neurológico activo dónde está la lesión. Y finalmente, el diagnóstico etiológico depende sobre todo del tiempo. El perfil temporal nos va a dar luces de cuál puede ser el proceso subyacente y cuáles son los estudios que pudiesen ser los más pertinentes al respecto. Les pongo estos eran unos monitos que yo hacía cuando recién egresado, por eso un poco trato de retrotraerme a esa época. Les pongo este monito yo con todos los pacientes que iba viendo cuando recién estaba de becado, post-becado, quizás los primeros 5 años después de terminar la residencia en neurología, hacía este monito un poco para, en base a los hallazgos de la anamnesis y el examen físico, intentar localizar en este pequeño esquema que me hacía con todos los pacientes dónde pudiesen estar las eventuales lesiones. Y eso finalmente me llevaba como, bueno, vamos por acá, vamos a pedir estos exámenes, vamos a hacer... en estos tiempos que tenemos tanta tecnología, me parece que sigue siendo súper pertinente un enfoque así un poco, por así decirlo, desde la humildad y además de poder maravillarse casi como un niño de las cosas que uno va encontrando. Eso es súper importante. Un consejo que uno pudiese darles a ustedes, que ojalá tengan esta mirada que tiene el investigador. El investigador, yo diría que la gracia del investigador es que sigue portando un poquito de niño y se sigue maravillando con las cosas que a lo mejor en el día a día pueden pasar desapercibidas. Tengan esa mirada como de ver, oye, a lo mejor esto lo podríamos publicar, y no necesariamente en una revista así ultra top, sino que en una instancia como esta, o en alguna revista de circulación local, o simplemente compartir en una pequeña reunión clínica hallazgos que de verdad, en la medida que uno tiene como esta mirada quizás de compartirlos o de admirarse con lo que va encontrando, puede ser súper enriquecedor. Así que algunos mensajes, así como para la vida, el ojo clínico se entrena. No es hay algunos talentos muy talentosos, pero siento que el entrenamiento es súper válido y se hace examinando muchas personas. Incluso a veces cuando uno le toca también una buena manera de introducirse en la neurociencia es participando en estudios. Por ejemplo, tenemos el estudio Fingers, que es un estudio de prevención en multicomponente en demencias, y uno va examinando muchas personas normales y de verdad te va haciendo el ojo muchísimo, así que en una de esas también es un bonito camino ir como de voluntario en un estudio de este tipo, no, y examinar más que pacientes, participantes, también es una bonita aproximación. Y examinarse también incluso a uno mismo, y a darse el tiempo de observar, como les contaba el caso del doctor Silva, el profesor Silva, algunas otras cosas que nos decían algunos próceres, los cuadros hay que armarlos, ya mantener algunos elementos dudosos en el tintero y no minimizarlos. Es importante, especialmente en pacientes que tienen comorbilidad psiquiátrica. Existe una cierta tendencia como no, es que tiene depre,
probablemente por ahí va la cosa, o esto es como disociativo, o eso en verdad son diagnósticos de exclusión. Y uno tiene que tener la cabeza seteada para ser casi ingenuo y creer al paciente, creer en los hallazgos que uno va encontrando. Algunos no van a ser tan consistentes y uno los deja, como decimos nosotros, en el tintero. Y a veces en el tiempo, a la segunda vez que uno lo examina, adquiere sentido, ¿ya? Entonces, no dejarlo ahí, no minimizar, como decía un profe, la depresión no inmuniza. Y hay muchas, ahora sabemos que hay entidades que son tremendamente, entre comillas, orgánicas, como la enfermedad de Parkinson, en las cuales la depresión es parte integral del cuadro. Entonces, súper importante también no dejar pasar hallazgos o no minimizarlos. Bien, el protocolo de examen neurológico, esto no voy a entrar en detalles porque lo pueden encontrar en muchas partes. Uno parte, entre comillas, como de arriba hacia abajo, desde la conciencia del estado mental. ¿Por qué partimos por ahí? Porque eso nos va a determinar cómo seguimos con el examen. Si un paciente está en coma, voy a hacer un examen distinto a un paciente vigil o de repente un paciente que está con un Glasgow comprometido, está un poquito... también vamos a hacer distintas maniobras. Entonces nos determina el resto del examen. Los pares craneales. Hablamos también de pares craneales altos y los bajos, que son más bien del bulbo raquídeo, que tienen que ver con procesos un poquito más automatizados, como la deglución, ya la articulación de la palabra, en la parte más periférica, qué sé yo. Las vías largas, ya esos términos los ocupamos muchas veces los neurólogos como estos haces que recorren largas distancias, en el caso de la vía piramidal, ¿cierto? De la corteza frontal, la primera motoneurona es muy larga, cápsula interna, pie del mesencéfalo, de la protuberancia, decusación y termina finalmente en la alfa motoneurona. Son muy largas las vías sensitivas también, ¿cierto? Parten en una extremidad y llegan finalmente hasta el bulbo raquídeo. Entonces, esa terminología la van a escuchar por ahí. Los movimientos normales, ya que no son, que en el fondo son expresión de disfunción de un par de sistemas que son más bien moduladores, reguladores de la conducta, tales como los ganglios de la base, el cerebelo, son un gran acápite también, y los signos meningios. Eso lo pueden revisar de los libros, así que no es mi interés como detallar en eso, pero sobre todo quería que compartiéramos algunos casos que pudiesen ser de interés en este orden. Ya vamos a partir desde conciencia, estado mental, viendo un par de casos. Obviamente no vamos a ver todos los signos ni nada parecido. La idea es que podamos compartir y podamos ver más o menos, compartir qué es lo que vamos visualizando. Todo recuerden que parte desde el mirar. Tie your mouth like so. Hold it there. Hold it there. Purse your lips. When you do this, I want you to stick your tongue out. Stick your tongue out and move it from side to side as fast as possible. Ya, chicos, ¿qué les llama la atención de este joven? ¿Qué cosas pudiesen ustedes, qué les pudiesen llamar la atención? Si quieren, usan, no sé si tengo acceso al chat. Ahí de repente los chiquillos, Claudio, me pueden ayudar si alguien pone algo en el chat o lo pueden decir también a viva voz. ¿Qué elementos pudiesen ser interesantes de este caso? Voy a bajar la... Por acá me dicen que los movimientos faciales son muy reducidos. Vamos a ir analizando entonces. No sé si... Ay, déjeme ver si hay algo en el chat. Si tengo acceso al chat.
En un momento también le pide que como que levante las manos hacia arriba ¿Mm? y no logra hacerlo como de las dos maneras igual. Y eso puede ser interesante. Veamos un poquito. Acá, ¿cierto? Sí, Súper. Ya, mira, hay una debilidad, ¿cierto? Hay una debilidad y es lo que nosotros llamamos la prueba de pequeña paresia, lo que le pide, ¿cierto?, el doctor ahí. Y él tiene esta postura más bien semipronada, ¿cierto? Es una debilidad que sería difícil saber de dónde viene. Pudiese ser de primera motoneurona o de segunda motoneurona, ¿cierto? ¿Pudiésemos saber si esto es de primera motoneurona o de segunda motoneurona? Ahí nos pudiese ayudar un reflejo que hizo el doctor, ¿cierto? Hizo estos reflejos como de este reflejo mentoniano. Si lo ven acá, está exaltado, ¿ya? Tiende a hacer pensar más en algo piramidal, ¿ya? Pero como no tenemos el examen completo, pudiese quedar cierta duda, pero hay algunos elementos piramidales unidos a una parecia de ambas extremidades superiores. Y fíjense en la expresión que tiene, ya como que él le hace inflar los cachetes y como que no puede mucho contener el aire, ya eso pudiese ser más una parecia facial, una biparesia facial, ya. Así que es una persona que tiene una parecia bilateral, facial y de extremidades superiores. Pareciera también quizá, y eso lo vamos a ver después, partamos, les voy a mostrar un poco las imágenes para ver qué pudiese ser esto. Déjenme- Eso. Ya, o sea, él tiene lesiones bilaterales, ya, hay lesiones en cerebelo, pero sobre todo hay lesiones en ganglios de la base, cápsula interna, tálamo, y reacciones también frontales, tanto a izquierda como a derecha, ¿ya? Entonces, da la impresión de que el origen de su debilidad es más bien piramidal, asociado a este reflejo, ¿cierto?, mentoniano que está exaltado. Él después le buscó incluso palmos mentonianos cuando le pasó un lápiz por la palma, ¿ya? Esos son reflejos de liberación frontal que llamamos nosotros, ¿ya? Además, pareciera que está un poquito lento en su respuesta. Ahí está haciendo los reflejos palmomentonianos. Con ese reflejo busca ver si el mentón genera como un pequeño repliegue hacia arriba. Es uno de los clásicos también de la neurología cognitiva. ¿M? Y además parece estar un poco enlentecido en la respuesta, si es que ustedes se fijan, ¿ya? Cuando le pide que saque la lengua, por ejemplo, como que se demora un poquitito, ¿ya? Eso puede ser producto de... em, ¿están cuenta? Claro. Eh, y finalmente, una parte como bien incomprensible es por qué se pone a llorar. ¿Se le ocurre que pudiese ser eso? Algo pseudo. Excelente, súper, sí. Sí, este joven ya efectivamente tiene elementos del síndrome pseudobulbar, ¿ya? Así que es súper interesante. Tiene un síndrome piramidal bilateral, no sabemos si tiene disfagia, pero tiene una disartria importante en el examen, ¿ya? Que es otro elemento relevante. De alguna forma pareciera que su velocidad de procesamiento está enlentecida, no tenemos pruebas neuropsicológicas formales, y de repente aparece esta especie de incontinencia emocional, pareciera como no muy motivada, este llanto inmotivado. Así que efectivamente, ya, y se dan cuenta que vimos un pequeño video, obviamente teníamos las imágenes de nuestro lado, pero sí, efectivamente un síndrome pseudovulvar. Ahora, déjeme pasar a la siguiente. Y esto nos lleva, bueno, ahí está cierto, básicamente tenemos un compromiso de la vía piramidal bilateral que de cierta forma está liberando esta incontinencia emocional, no hay un control como neocortical sobre las emociones. Y como le recomendé el D. Meyer, ahora le recomiendo este libro que es un libro precioso, El error de Descartes, de Antonio Damasio. En este libro sale esta explicación. ¿Ya? Esto tiene que ver mucho con por qué cuando uno posa en una fotografía cuesta hacer una cara natural.
¿ya? Nosotros cuando nos reímos de verdad, con alguna situación jocosa, estamos ocupando la corteza cingulada anterior, ¿ya? Esa es una risa real, ¿ya? Y cuando uno está posando para la foto, ya cuesta un poquito recrear esta sonrisa tan espontánea porque estamos utilizando el área 4 de Brodmann, está usando más bien que son en áreas más bien perrolándicas, ¿ya? Y esto es un poco lo que pasa acá, po. Nosotros tenemos una afectación, estas vías que vienen desde la corteza prerolándica están afectadas, digamos, hay una lesión ahí que está afectando las vías eferentes y entonces empieza a predominar esta corteza cingulada anterior y generamos este llanto inmotivado o eventualmente risa inmotivada del síndrome pseudobulbar, ¿ya? Así que, eh, eh, nada, ese era un poco el mensaje de estas pequeñas cositas, estos pequeños detalles que puede tener el examen neurológico. Porque claro, alguien se puede poner a llorar y alguien pudiese pensar un paciente puede poner a llorar y uno puede pensar en depresión, por ejemplo, ¿ya? Y no va por ahí la cosa, ¿ya? Es súper interesante. Vamos con otro paciente. Vamos a seguir en la esfera cognitiva. Acá quiero que escuchen bien, espero que el audio esté a la altura. ¿Ya? Esto es una evaluación de una fonoaudióloga a un paciente. Este es un paciente que no ha sufrido un accidente cerebrovascular. Sentadillo. 50 y... Sí, sí, 55. 55. Vale. Muy bien. Actualmente entonces 55, ¿no? No. ¿No? 56. 56. Sí. 6. Acuérdate de la S. 6. Ok. Tú vas a mirar esta imagen que tienes ahí, ¿ok? O mucha atención, por favor, ¿ok? Fíjate muy bien en todo lo que está sucediendo en esa lámina, ¿sí? Que todavía te queda un poquitito de tiempo. Todavía puedes seguir mirando. Esta es la famosa lámina 1 del test de Boston, ya en su versión inclusiva porque está el hombre lavando los platos. Sentadillo. Ah, perdón. 50 y... Sí. Por favor, me vas diciendo. ¿Qué viste? Un dinero. Una cocina. Padre. Un padre. Dos hijos. Dos hijos. ¿Y qué hacían? Niña. Una la Mario. Con el árbol. ¿La niña? Sí. ¿Qué hacía la niña? Esa sí. O sea, tú mismo estás haciendo esa, pero ¿qué era lo que estaba haciendo la niña entonces? Poner una cosa. Estaba poniendo algo. Sí. Poniendo algo. ¿Cómo qué? Poner. No te entiendo. No, es. Súper. ¿Qué les llama la atención? ¿Qué elementos pudiesen uno ir desglosando de lo que escuchamos acá? Aquí encontré el chat, perdón. Claro, tiene elementos de Broca, me parece súper, ¿ya? ¿Y cuáles son esos elementos de Broca? ¿Qué cosas tienes de Broca? ¿Cierto? Como que entiende bien, ¿cierto? Súper bien. Entiende bien lo que le dicen, pero no puede expresarse bien en la articulación, ¿ya? Y yo diría que va más allá de una disartria, ¿ya? Pérdida de fluidez verbal y repetición, excelente. Mira, aparece el parafasia, quizás neologismos, ya, perfecto. Vamos por parte.
primero pensemos en la parte más motora, más formal, del punto de vista, él como que está constantemente corrigiéndose, me parece que va más allá de una disartria y uno pudiese pensar que hay una especie de apraxia, como que él está tratando de decir algo como que no le saliera, como que no tuviera el programa motor como para que apareciera ese fonema en ese momento, ¿ya? Y aparece, estamos de acuerdo, su poca fluidez verbal, ¿ya? Y hay dos elementos que me parece, se los voy a decir para que los noten ustedes, ¿ya? Eh, una es que usa pocos silativos, ¿ya? Es como que no hay sintaxis, no hay como una morfosintaxis en lo que dice, sino que dice como palabras sueltas, ¿ya? Em, Claro, tiene exacto, este contexto agramatical, me parece súper buena palabra, ya es muy precisa, ya tiene problemas gramaticales, o sea, está diciendo palabras sueltas, pero fíjense un poquito, quiero ponerles de nuevo esta parte final después de la lámina del test de Boston. Fíjense qué tipo de palabras dice, mire. Mira, cocina. Ujú. ¿Qué palabras cocina? ¿Qué tipo de palabra es? Es un ilativo, un pronombre, un sustantivo, ¿cierto? Ya, eso es súper importante. Fíjense que dice cocina. Padre. Dice padre, volvemos un poco a lo mismo, sustantivos. Dos hijos. Dos hijos. Ya, ¿Y qué hacían? se dan cuenta que ella le hace la pregunta clave. En el fondo quiere sacarle un verbo. Ya, él tiene graves problemas para expresar verbos. Ya. De hecho, no tenía, o sea, no podría decir que tiene como tanta dificultad de nominación, por lo menos la lámina toma elementos, no sé exactamente si lo confrontaron tanto en nominación, pero nada, ahí tiene graves problemas con los verbos. Y ahí él se da cuenta, él nota su error, es súper interesante. Él no es un paciente anosognósico, él es consciente de sus fallas, ¿ya? No, la praxia se refiere más un poquito al programa motor puro, como, como esta cosa un poquito tartamudeo, ¿ya? Que va más allá de una disartria, porque los pacientes disártricos en general fluyen, ¿ya? En este caso, como que en verdad a él le costara la vida decir un fonema, ¿ya? Diga, Y se dan cuenta que hace el gesto, o sea, él prefiere hacer el gesto antes de decir la palabra. en Le cuesta muchísimo encontrar los verbos. la Mario. Con bien algo. ¿La niña? Sí. ¿Qué hacía la niña? Esa me... Ahí le sigue sacando verbo. Sí. O sea, tú mismo estás haciendo esa, ajá, pero ¿qué era lo que estaba haciendo la niña entonces? Poner, no. Súper. Ahí saca poner en infinitivo, ni siquiera lo conjuga. ¿Ya? Estoy súper de acuerdo. Como no tenía accidente vascular, da la impresión de que pudiese ser algo quizás, alguien lo puso por acá, una fase progresiva primaria. ¿Ya? Parece que la cosa va por ahí. ¿Ya? La clasificación de transcortical motora, fascia de Broca, así como pura, tiende a ser más bien de la esfera vascular. Ya en general, en la clasificación de las afasias vasculares, se tiende a afectar tanto cortical como subcortical, como son los infartos, como en cuña. Pero en este caso no hay abstención vascular, entonces es algo más cortical puro y son un poquito distintas, o en algunos casos mucho distintas de las vasculares. Veamos un poquito cómo podemos comprender este caso. Y aquí los quiero llevar a una cuestión bien, así como casi filosófica, porque me interesa que entiendan bien profundamente esto. El primer concepto es que el cerebro, ya, esto para que los que les tengan un poquito de miedo aún el cerebro, es finalmente un órgano homeostático. Ya, el cerebro no es distinto en eso al corazón, al riñón, al hígado. Ya, finalmente el objetivo de todo lo que hacemos de nuestra actividad cerebral es mantener el medio interno estable. ¿Ya? Y fíjense una cosa maravillosa, ya que nosotros tenemos, eh, primero les voy a decir un poco a qué me refiero con esto. Nosotros tenemos el cerebro, ¿qué hace? Concilia las necesidades del medio interno con las oportunidades y limitaciones que nos proporciona el medio externo. Ya esto es súper importante que lo tengan ahí como bien clarito.
Eh, ¿A qué me refiero con esto? De hecho, incluso neuroanatómicamente, las áreas más ventrales y mediales del encéfalo, el hipotálamo, el bulbo raquídeo y el sistema límbico, están muy asociadas con nuestras necesidades más fundamentales como sed, frío, hambre. Se dan cuenta, incluso anatómicamente es muy bello esto, cómo el cerebro más hacia el cuerpo, por así decirlo, tiene relación con el medio interno, y el cerebro más hacia la convexidad tiene más relación con el medio externo, ¿ya? Es decir, con los exteroceptores, la visión, el tacto, el oído, qué sé yo. Y el lóbulo prefrontal de alguna forma hace un poquito la mediación, la conciliación entre ambos tipos entre ambas situaciones, ¿ya? Y eso es súper importante para entender lo que sigue. Por ejemplo, yo tengo sueño y yo estoy constantemente revisando Mm, mi ambiente no puedo poner el audio. Estoy estudiando. ¿Qué te pasa? ¿Ya te pusiste tarado? yo estoy constantemente buscando algún objeto que pueda dar respuesta a esta necesidad, que como recordamos está más hacia regiones ventrales y mesiales del encéfalo, ¿ya? Entonces, para mí, medio interno son súper importantes algunos objetos, que son objetos que tienen cierta valencia afectiva, es decir, que para mí representan una manera de satisfacer mi necesidad. ¿Ya? Entonces, neuroanatómicamente, lo semántico tiende a ir por una vía más bien ventral, es decir, los objetos que me rodean. ¿Mm? Y por otro lado, que es lo que desde el punto de vista visual, no sé si pasaron la parte de neuroanatomía de eso, pero la vía del qué, ¿ya? Y a la su vez, yo tengo la vía del dónde. Es decir, cuando encuentro mi objeto que es para mí relevante, yo tengo que alcanzar ese objeto. Entonces necesito saber en el tiempo y en el espacio dónde está, cómo yo voy a lograr alcanzarlo, cuáles son los programas motores, los movimientos que voy a necesitar para alcanzarlos. ¿Ya? Entonces, en general, lo dorsal, y esto es una regularidad importante en todo lo cognitivo, está más relacionado con lo sensitivo motor y lo ventral más relacionado con lo semántico. Y a nivel del lenguaje es básicamente lo mismo, ¿ya? Lo dorsal está más relacionado con lo sensitivo motor en cuanto a procesos sintáctico y articulatorio, que se Broca, ¿cierto? Y lo semántico, que es la vía del qué, una asociación léxico-semántica, ¿ya? El caballero efectivamente tiene una fase progresiva primaria, variante no fluente o agramatical. Y también existe otra demencia, que es la fase progresiva primaria variante semántica, en la cual se afecta más bien, se disocia la palabra con su significado, ¿ya? Ese es otro tema, pero volviendo a nuestro paciente, que es más bien de tipo más bien motor, sensitivo motor, es súper interesante como Broca no solamente, y esta vía dorsal, en el caso más de la demencia neurodegenerativa hablamos más de esta manera, eh, o sea, de la fase neurodegenerativa hablamos más de esta manera, como tienen una afectación temporoespacial, también la sintáctica se le complica para la comprensión, ¿ya? Entonces, esto no es solamente motor, no solamente verbos, sino que también, si tú a este paciente le dices, Juanito le pegó a Pedro, ¿qué le pegó a quién? Ah, Juanito a Pedro. Pedro fue golpeado por Juanito. Y ahí se le va a enredar todo, probablemente porque incluso para la comprensión, el tiempo y el espacio, o sea, perdón, lo sensitivo motor y en el tiempo y el espacio en cuanto al lenguaje está afectado. Aquí esto no es para este paciente en particular, pero básicamente estas más o menos son las lesiones o las áreas donde pudiese haber atrofia en un paciente con una fascia progresiva primaria variante no fluente, ¿ya? Y es como bien concordante con lo que conversábamos previamente. ¿Ya? Así que estos pacientes también eventualmente pueden pasar por conversivos, por ejemplo. Así que por eso que hay que tener mucho ojo, hay que estar y un poquito saborear, así como saboreamos muchas veces los movimientos de las personas, también el habla puede dar muchas claves. Vamos a ver un poquito ahora de pares craneales.
Estas son situaciones bastante frecuentes. It was on this half of my head up here. I also noticed that my eyelid was drooping, and I couldn't really open my eye all the way. So that was of concern to me. But I have not had any headaches really since October, 2 months ago. Súper. ¿Qué puede ser esto? Es bien frecuente que a la consulta lleguen pacientes con algún grado de tosis. Voy a ver el chat igual. Tosis palpebral, perfecto, ya. Aquí esto es interesante. Bien, aquí hay distintas visiones, ¿ya? Aquí alguien pone, puede ser un tercer par, interesante, en general, y eso es una de las cosas interesantes quiero que nos llevemos. En general, los terceros pares son como que cae una cortina, ¿ya? Efectivamente, es una tosis más bien incompleta, ¿ya? Alguien propone aquí un Horner, puede ser un Horner. ¿Qué es lo primero que harían con este paciente? Hay algunas maniobras interesantes que uno puede hacer más allá. Bueno, obviamente la anamnesis de este caballero es que tuvo una cefalea, él mismo se partió tocando, ¿cierto?, el lado derecho del cráneo, ¿ya? Que eso puede dar para cualquier cosa, en verdad. Y aquí me ponen, claro, que bueno, me alegro que estén tan activos en el chat. Y eso, buscar la reactividad pupilar, súper interesante, ¿ya? Una maniobra, ya, a veces no queda tan claro, yo no sé si en este caso, si vemos bien el video, tampoco está tan chica la pupila. Cuando uno tiene dudas, hay dos cosas, ¿ya? Recuerden siempre pedir el carnet de identidad, ¿ya? Ahí pueden comparar con cómo estaba la persona antes de la lesión. Y la otra cosa interesante cuando hay una sospecha de un Horner, ¿ya? Es apagar la luz. Ya cuando uno apaga la luz, la pupila buena se dilata y la pupila que está con el Horner se tiende a quedar chiquitita. ¿Ya? Así que un poquito para que lo tengan ahí en consideración, ya también. Pero sí, estoy de acuerdo con muchas de las cosas que ponen, ya. Obviamente hay que examinar la oculomotilidad, el reflejo, estoy súper de acuerdo, ya. Veamos un poquito lo que nos dicen acá. eh, Vamos si tenemos más elementos acá. Ahí están más claras las pupilas. Sí, seguro. Miosis, ptosis y anhidrosis. Se dan cuenta que no están tan distintas las pupilas, ya no es una cosa, no es una locura de distintas. Entonces yo igual acá sugeriría apagar la luz, ya, y es probable que, y después uno le puede hacer como una iluminación un poco tangencial y de verdad ayuda mucho la maniobra, ya. Si la anhidrosis es un poquito más difícil como de verla en la clínica habitual, ahí de repente se pueden usar algunas pruebas especiales con. Y veamos que tenía efectivamente, ¿cierto? Este signo de la semiluna en el T1 con saturación grasa, el T1 Fat Sat, es como muy sugerente de una disección carotidia, ¿cierto? Y sabemos que la carótida está muy asociada al el simpático cervical, entonces es bien frecuente que en las disecciones carotidias aparezca un síndrome de Horner, ¿ya? Así que súper bien, chicos. Ahora vamos a ver uno parecido, pero ahí vamos a tener un par de elementos un poco distintos. Porque tosis es muy frecuente la consulta de tosis. ¿Qué pasó ahí? Ahí. Se dieron cuenta que le hicieron mirar hacia arriba y da la impresión de que estuviera un poco más chico el ojo incluso ahora. A ver, vamos a abrir el chat acá. No, en general en el Horner es solamente el simpático el que se afecta. En general no hay alteraciones de la colimotilidad extrínseca. Eso. La superversión agota y mirar hacia abajo compensa al ojo sin miastenia. Interesante, sí.
Da la impresión de que hubo una cierta fatigabilidad acá, ¿cierto? Y así como hicimos maniobras en la cabecera del paciente, en el paciente pasado, lo que les decía de apagar la luz, ¿cierto? Mirar el carnet. ¿Qué maniobra el test de hielo? Exacto, bien chicos, maravilloso. Y ahí está el test de hielo, ¿cierto? No más de 2 minutos, porque la idea es que se inhiba la sincronisterasa con menor temperatura, pero que tampoco se afecte tanto el músculo. Ya, y ahí nuevamente vuelve a la situación anterior, ya. Bien, y eso, la tosis me parece que es un gran ejemplo, por eso lo pongo acá, de pensamiento neurológico distinto al cognitivo, porque recién vimos casos cognitivos que igual tienen una forma de pensar, Sí, eso está en vivo, pero sí. Y acá tenemos una manera de pensar un poco distinta, esto es como más, por así decirlo, eh, más práctico, más localizacionista, por así decirlo, en el sentido más duro o más concreto. En el fondo, el ejercicio que uno debe hacer, como el monito que yo les mostraba, es como ojalá poner este mismo monito en su cabeza y bueno, si alguien tiene tosis, las posibilidades son múltiples, ¿ya? La lesión puede estar, y uno tiene que hacer este ejercicio cuando, especialmente cuando está empezando. Podría estar en el tronco cerebral, ¿ya? Podría estar en el mesencéfalo. Ahí quizás sería una lesión más compleja, habría quizás otras vías. El tronco cerebral es un lugar que aloja una inmensidad de núcleos y de vías, entonces es muy raro que una lesión sea aislada, ¿ya? Probablemente habría otro tipo de síntomas, habría vías largas comprometidas también. Eh, Puede estar en el mismo nervio, ¿ya? Puede ser compresivo y en este caso, en general, un tercer par completo tiene que tener una tosis muy marcada, tiene que tener una midriasis importante, más alteraciones de la oculomotilidad extrínseca, ¿ya? Y así, ya uno pudiese ir hacia la placa neuromuscular, puede ir también incluso hacia el músculo, ¿cierto? En alguna miopatía, o sea, hay múltiples posibilidades y lo interesante es que uno trate de ir viendo, chuta, esto estará, incluso esto podría estar, la lesión en el subaracnoide también podría haber otros pares craneales que vayan cayendo y ahí aparecen ciertos síndromes, ¿cierto? Va un poco en esa línea lo que les quería comentar de estos casos de la tosis, que de verdad en la práctica es súper frecuente. Como me queda poco tiempo, voy a quizás hacer un último caso. Súper, ¿qué les llama la atención hasta acá? Hay una parálisis facial súper periférica, ¿cierto? ¿Qué más? Hiperplasia facial, súper, facial derecha, y parece más un patrón periférico. Eso, y se ve como un nistagmo, ¿cierto? Y me da la impresión de que va más allá de un signo de Bell. Lo vamos a ver después en todo caso. Eh, en general, fíjense que en general cuando el signo es de Bell en una parálisis facial periférica a Frigori, tiende a ser más bien del ojo que no puede cerrar, que sería del derecho, ¿ya? Pero el izquierdo también hace este movimiento. ¿Se fijan? Pero dejémoslo en el tintero eso. Vamos a adelantarlo un poco para...
Dice que se le mueve un poquito, es muy interesante. Dice que el mundo como que se le va hacia arriba y hacia abajo, es muy interesante. No es borroso ni doble, sino que Sí, plainly, but everything is always moving. ya. ¿Qué sería eso? ¿Han visto algo parecido? ¿Han leído algo parecido? Está interesante. Este signo, esto se llama Upbeat Nystagmus, ¿ya? Es un nistagmo que está como que uno, como el downbeat, que está como que uno estuviera como boteando una pelota, esto es como lo mismo pero hacia arriba, ¿ya? Eh, claro, es un nistagmo más central, ¿ya? Después vamos a ver por qué puede ser, y además el ojo derecho está un poquito como hacia medial, como que tiene una parálisis del sexto del ojo derecho, ¿ya? Ahora, obviamente, esto súper viendo el video, yo lo he visto antes, que es más fácil para mí, pero son cosas que uno puede ir guardando en el tintero. Ya uno puede partir pensando que hay una parálisis facial periférica y vamos viendo el resto del examen cómo va. Fíjense ahí en reposo, ahí no hay signo de Bell, porque ella no está intentando cerrar los ojos. Esto es espontáneo. Look to your right side with your eyes only. Look to the left side. Look up. Look down. Ahí aparecen otros elementos interesantes, ¿cierto? Un síndrome alterno, exacto, ¿cierto? Era como un poco con trampa el caso. Y tiene elementos piramidales bilaterales, ¿ah? Tiene ipsi y contra. Ya, entonces, obviamente, un poco el mensaje tiene que ver con esto del tintero, ya como ir guardando las cosas y en la medida de que también uno va haciendo el resto del examen, van adquiriendo un cierto significado, ¿ya? Sí, en Wallenberg en general no tiene compromiso motor porque es más dorsolateral. Eh, es más este profundo compromiso sensitivo, es como una anestesia así como bien extrema. Y ahí está su lesión, ya una lesión en el puente, un poquito más tiradita hacia la derecha. Esta niña tiene, súper joven, 28 años, tiene una cavernomatosis en el tronco, ya es súper complicado los cavernomas en el tronco, tienden a residuar harto los sangrados, ya es como bien invalidante, ya. Ahí tiene su resonancia también, ya. Eh, Y yo creo que estamos como llegando al final. Les tenía más videos, pero yo dije, Vamos, hagamos lo que alcancemos a llegar", ¿ya? Pero básicamente son sobre todo son los mensajes más como en el paratexto o más como en la parte como de la vida lo que les quería dejar, más allá de los videos, que la idea era que lo pasáramos bien un rato y poder compartir las opiniones. Pero me interesan mucho estas otras cosas más como de la vida, lo que más les interesa transmitirles. Eso, chiquillos. Estoy puntual 8:50.
Muchas gracias, doctor, por la reunión. No sé si alguien tiene alguna pregunta final para poder hacer, que pueda abrir el micrófono o hacerlo por el chat. Me preguntan el nombre del nistagmo del último caso. Upbeat nystagmus. Lo que pasa es que, a ver, resulta que el nistagmo uno lo ve en muchas lesiones vestibulares, ¿ya? En este caso es un poco más complejo, no es el fascículo longitudinal medial que alguien lo planteó por ahí, se parece un poco, pero es un tracto que me parece que se llama tegmental ventral, que va desde el núcleo vestibular superior hacia el mesencéfalo, un poco, por así decirlo, regular la mirada vertical desde los núcleos vestibulares. Entonces, esta hemorragia en este caso afecta ese tracto y de alguna forma se desequilibra la mirada vertical, por así decirlo, ¿ya? Y aparece este upbeat nystagmus. Ahora, eso sería un poco está el downbeat nystagmus, que también se puede dar en lesiones de puente, y el upbeat nystagmus. Muchas gracias. Nos preguntan también de qué página son los videos, como para buscarlo. Son del Niemeyer. Como les digo, es el libro, de verdad, o sea, si me preguntan, no me lo han preguntado, pero yo les digo igual, yo diría que en neurociencias en general, el Candel es bacán. Ya el Candel es un tremendo libro para introducirse en la neurociencia para el que le guste, porque a mí en verdad hay un montón de cosas que están en los papers, en un montón de partes, pero hay pocos libros que son inspiradores. Ya, yo diría que en neurociencias el Candel es inspirador en la parte neurociencia general. El Niemeyer es inspirador en la parte de semiología, ¿ya? Eh, el libro de Damasio también es muy hermoso al que le gusta un poquito más cognitivo, ¿ya? El libro de Damasio es increíble también. Y al que le gusta la psiquiatría, el Stahl, STHL, el que le gusta más ese lado. Yo diría que son cuatro libros inspiradores en neurociencias, ¿ya? Y una vez que uno ha leído eso, más o menos también hay hartos libros chilenos que son choros. De la Católica está el mismo Vergara Funk, por ejemplo. Pero primero hay que pasar por estos otros libros, porque si no se te va a hacer árido. ¿Ya? Preguntan aquí en el signo de Horner qué pasaba cuando se apaga la luz. Cuando se apaga la luz en el Horner, están las pupilas casi iguales. Y uno dice, chuta, pero ¿será si uno le pide el carnet y no se ven las pupilas mucho en el carnet? Pues puede ver la tosis previa, si es que la había o no, pero las pupilas en el carnet como que no alcanzáis a ver, y a veces está un poquito más chica una que la otra, entonces tú cortas la luz y la pupila buena se dilata. Hace una midriosis asociada con la oscuridad y la pupila mala queda ahí nomás, pues no puede dilatarse más por el Horner porque tiene el sistema, el simpático está afectado. Y ahí tú generas una mayor asimetría pupilar y dices, esto era un Horner. ¿Ya? Eso es como un poco el tema. ¿Ya? Así que, y no es un canal, sino que es el D-Meyer, tiene que no quede la grabación ahí, pero uno lo puede obtener eventualmente en PDF y tiene, o lo pueden comprar también, obviamente, y tiene unos códigos QR y ahí sacan los videos. Disculpe, doctor, ¿cómo se escribe el nombre de ese libro? Ah, es Demeyer. Ahí va a quedar la presentación porque hay una fotito del libro dentro de las fotos. Muchas gracias, doctor. Muy buena su clase. Oh, feliz, encantado. Doctor, preguntan si puede repetir qué tenía el paciente que mejoraba con hielo y por qué tenía esta mejoría. Ya. Tiene en este caso una miastenia gravis ocular. En el fondo hay un defecto en la transmisión neuromuscular. Ya tú tienes el nervio, la alfa-motoneurona está buena, pero hacia el músculo estriado hay anticuerpos que van al receptor de acetilcolina y entonces bloquea la transmisión neuromuscular. Lo que se cree, porque siempre ustedes van a escuchar sobre simplificaciones de las cosas, pero se cree que al bajar la temperatura bajo, creo que 28 grados, la acetilcolinesterasa, que es la enzima que degrada la acetilcolina, disminuye su actividad. En el fondo no tiene, al bajar la temperatura, no tiene su punto óptimo enzimático de actividad para degradar la acetilcolina. Por tanto, la acetilcolina que está ahí pasa más tiempo en el espacio sináptico y entonces mejora
la actividad, la motilidad en ese momento, ¿ya? Obviamente esto es transitorio, pues uno saca el hielo y después ya baja porque la temperatura sube y la acetilcolinesterasa empieza a retomar su función. Yo por lo menos no tengo más consultas en el chat. Acabo de mandar el nombre como escrito en el chat también por si es más fácil eso. Buenísimo. ¿Me lo pusiste por ahí? Sí, lo mandé al chat recién. Ya, buenísimo, ya, súper. Ok. Así que muchas gracias, doctor, por Curioso. haber estado en la reunión y por haber aceptado nuestra invitación también. Fue una muy buena Ya, clase, po. así que muchas ¿Qué gracias. tal, chiquillos? Ya, un abrazo. Espero que se hayan inspirado más que arrepentido del mundo de las neurociencias. Cuídense mucho. Chao. Chao, doctor. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao, muchas gracias. Bueno, con esto damos por terminada la primera jornada, o sea, el primer día de la jornada. Esperamos que lo hayan disfrutado y que haya, ¿verdad? Era una pequeña introducción para que se animen para lo que viene. Tenemos grandes docentes y tenemos muchos temas entretenidos para seguir viendo. Y eso, un gusto tenerlo y esperamos que se sigan conectando. Gracias. Gracias. Chao, gracias. Chao, Gracias. Chao, gracias. gracias. Chao, gracias, buenas noches. Chao, Chao, gracias. gracias. Buenas Chao, noches. gracias. Chao, gracias. Gracias. Chao, gracias. Gracias.